Hay una creencia en el mundo del desarrollo inmobiliario de que recortar costos o acabados, materiales o procesos es ser eficientes, ¿no? Y aquí vamos a platicar un poquito del impacto de lo que esto tiene en el corto, mediano y largo plazo. Para eso estamos con un gran invitado, Eric Rubio, director general en Gesnova, una empresa familiar que está metido en el tema del sector de bienes raíces, con diferentes proyectos muy exitosos, ¿no? Y que vamos a estar platicando un poquito. Eric, bienvenido. Muchas gracias, Ramón. Gracias a ti por aceptar la invitación, ¿no? Encantado. Eric, en tu experiencia, ¿cuáles son estas cosas ocultas que el desarrollador decide no ver, pero ya que el comprador empieza a estar ahí, dice, ¿qué pasó acá? ¿No? Pues es todo lo que no se ve, pero se vive. Okay. Y eso es desde el agua, la orientación, ventilación, asoleamiento, el tema de superficies permeables, el tema de accesos. Seguro has escuchado un chorro de historias que te han contado. ¿Tienes ejemplo de alguna en particular? Pues sí. Por ejemplo, el tema del agua. El tema del agua es un tema pues, muy importante. Hay muchas zonas que no tienen agua potable. Entonces, he escuchado historias de gente que compra una townhouse, se muda y de repente el agua de la regadera sale contaminada. Pues no se ve, nadie lo ve, nadie lo vio, nadie lo preguntó, nadie nada. Claro. Pero a la hora de vivir ahí resulta que la descarga de la casa está al lado del pozo para bañarse. Claro. Entonces, ¿Eso es falta de planeación? ¿Un descuido? ¿Ignorancia? Mira, yo no te puedo contestar esa pregunta. Eso cada quien lo sabe, ¿no? Pero yo creo que puede ser una combinación de varios factores. Sin embargo, son cosas que tienen que tomarse en cuenta. O sea, ya el mercado está muy exigente, cada vez más exigente, y pues no puedes tener esos errores. Hoy el mercado valora mucho cuidar esos detalles y se convierte en tu reputación. Sí, claro, ¿no? Por supuesto. Platicamos igual, por ejemplo, del tema del olor, ¿no? De repente no sabes... Los olores, por ejemplo. Si estás en una zona donde puede haber granjas o criaderos de animales y hay alguna hora que pues tú llegas, ves, pero a la hora que vas a vivir ahí, pues resulta que... O una planta, por ejemplo, una planta industrial que emitan olores. Pues a la hora de mudarse o de vivir ahí, o el tema de si es una zona de, no sé, por ejemplo, de mosquitos. Pues en el día cuando uno vaya no lo va a ver, o en la época de secas no lo va a ver. Claro. Pero cuando lo viva, por ejemplo, había... Bueno, prefiero no decir nombres, pero mejor. Había una zona que fui a visitar una vez que estaba... Pues no puede estar allá por el tema de mosquito. Entonces, todos esos factores, pues, son errores que hoy por hoy no se pueden permitir ningún desarrollador. El detalle de la vida diaria en ese lugar de los clientes, ¿no? Sí. Y de repente he escuchado casos donde el desarrollador dice, yo voy a vivir en esa privada y por eso voy a cuidar con mayor razón esos detalles, ¿no? Eso se pone un argumento también. Yo creo que bueno, desde el punto, yo lo que yo hago y lo que yo creo que todos, que es lo que como a mí me gusta pensar, es, quiero pensar que yo voy a vivir en cualquier producto que tú haga, exactamente. Que yo voy a vivir, que yo quiero vivir allá. Entonces a mí pues, me apasiona mucho pensar que yo voy a vivir allá, aunque a la hora de la hora no realmente no lo viva, pero pensar que voy a vivir allá, cómo está el acceso, cómo está la seguridad, cómo están las cámaras, cómo está el agua, la planta de tratamiento, la calidad de las calles, de las banquetas, las jardineras. O sea, creo que es una muy buena filosofía para pensar, ¿no? Es correcto. Sí, o sea, que la gente realmente que vaya a vivir esté muy contenta y lo disfrute. Creo que ese es el punto principal. Más que, sí hay que ver números, obviamente, tienen que cazar los números. Uno no puede hacer algo que no sea viable, ¿no? Correcto. Pero las características o las que le dan un valor a la hora de vivirlo, creo que esas sí tienen que ir, aunque a veces cuesten un poco más. Y ahí eso de desarrollador sobrevive en el largo plazo, ¿no? Pues es lo que yo creo. Así es. ¿Es realmente la ubicación un factor
decisivo en la compra todavía hoy en día cuando que es cerca y hay mucho fuera de Mérida, dentro de Mérida? O sea, ¿esto impacta realmente? Claro. Pues yo creo que cada vez más va a impactar o impacta. Hace 10 años puedo decir que muchas zonas a las afueras de periférico estaban a 5 minutos, a 10 minutos, ahorita están a 30, Claro. 35, 20. El tema del tráfico va aumentando y eso pues Afecta. pues Claro. te hace considerar, oye, quiero comprar en esta zona, pues la idea es más o menos vivir en esta zona o moverme en esta zona. Empieza a pasar como ciudades más grandes. Ok. Es mi percepción. La otra es el tema del arquitectónico. Muchas veces no es fácil concebir bien un proyecto arquitectónico. Un buen arquitecto no solamente es un arquitecto que te va a poner un proyecto muy bonito, sino Que es funcional tiene en que costos. ser funcional en costos, en espacios, tiene que tener los espacios correctos, de los tamaños correctos. Hace Sí, ratito hablábamos de eficiencia energética, por Claro, ejemplo, ¿no? claro. O sea, cómo un proyecto que no cuida tal vez esos detalles puede impactar en la vida de un cliente final, ¿no? Claro. O sea, ¿el desarrollador en tu experiencia realmente está precavido a esos detalles o no necesariamente? Pues yo creo que hay de todo. Yo creo que hay de todo. Hay mercado para todo. Pero, bueno, por ejemplo, el tema de vivienda vertical de lujo, se puede decir. Muchos creen, oye, voy a hacer unos pasillos. Si tú piensas, oye, voy a ahorrar mucho en los pasillos porque están chiquititos y pues si está enfocado al mercado de lujo y llega una persona a comprar un departamento de lujo amplio y lo metes por un pasillo que está chiquitito porque le ahorraste costos, pues probablemente no se va a sentir Claro. como un departamento de lujo, que es lo que le estás vendiendo. O sea, no es coherente. Claro. Sí, El precio con que se producto vende y el con- precio, o sea, por eso te digo, no siempre, o sea, sí hay que ser eficientes en las obras, pero hay que saber dónde ser eficientes. ¿Cuáles son esas 2, 3 cosas que para tu punto de vista serían como no negociables? Es decir, cualquier desarrollador, sea un producto low ticket, ticket medio o alto, chico, mediano o grande, no debería descuidar porque ser eficiente ahí es un peligro. ¿Cuáles serían esos aspectos a tu punto de vista? Ok, muy buen punto. Yo creo que alturas, por ejemplo, alturas, acabados como pisos, hay que escogerlos muy bien los pisos, Ok. grifería, baños, puertas. Ok. No puedes poner una puerta pequeñita o una puerta que... O sea, Ok. hay puntos que son muy, muy específicos, muy accesos. Ok. Los accesos tienen que tener cierto nivel. Los elevadores, Ok. aunque vayas a poner el más chico, que mínimo pueda caber una camilla, una Ok. persona en silla de ruedas, Luego no se piensa en esos detalles, ¿no? Por supuesto. Mudanza, ¿no? Y luego no dan el mudanza, elevador. luego no cabe la cama, entonces pues, la subes con grúa o cómo, ¿no? Claro, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. O sea, el elevador sí vamos a suponer que estás haciendo un desarrollo vertical pequeño, pero tiene que tener un mínimo de tamaño. Claro. Mínimo, aunque sea para que entre así de ruedas y la mesa y la cama. ¿Existen estándares en el desarrollo inmobiliario para decir esto es una buena medida de algo, esto es un buen estándar de calidad aceptable o no necesariamente y cada desarrollador elige realmente como quiere? Pues es que hay muchas opciones. Por ejemplo, el tema de elevadores. Te puedes ir con una marca internacional que te diga de los estándares, que cheques las medidas de todo, de camilla, de todo y que sí quepa. O también te puedes ir con una empresa que te haga un tipo montacargas al tamaño que quieras. Y pues, Claro. si me explico, ahí hay Sí. mucha... No creo que haya Un solo estándar estándares, de esto, ¿no? ¿Y ¿Tienes algún ejemplo real que tú recuerdes? No tiene que ser de Mérida, ¿no? Pero donde alguien recortó algo que parecía menor y el impacto en el usuario final fue bastante grande. ¿Recuerdas alguna historia alrededor de esto? Bueno, te puedo decir un ejemplo al revés. Ok. ¿Ok? En una privada que hicimos hace 10, 12 años, Ok. las calles, se contrató un arquitecto un despacho arquitectónico muy renombrado a nivel Ok. internacional, y lo que dijo es, tus calles están muy grandes. Bueno, ¿cómo mis calles están muy grandes? ¿No? Recorta las calles. No, pero ¿por qué voy a recortar las calles? Bueno, y sacaron un análisis, un plan, por qué las calles estaban muy anchas.
Ok. Ok. Una privada de 4 hectáreas y media aproximadamente. Y ahí se definió a través de este despacho y todo de mayor reconocimiento a nivel mundial. Sí. Hicieron ellos la palma de Dubái, están en Fort Lauderdale, en Miami, son muy conocidos. Y ellos dicen, no hagas avenidotas. Tu concepto, tu zona, diferentes características hacen que una avenidota vaya a ser, inclusive le vaya a quitar valor a tu desarrollo porque vas a tener una plancha de concreto, porque las calles ahí son de concreto. Sí. Entonces ellos dijeron, hazlas más chicas para que los árboles, y les dejas un buffer de vegetación en los lotes por norma de condominio, para que se haga un tema verde, con más sombra, más fresco. Ok. Ok. Entonces, ahí te puedo decir que ahí sí recortar fue sumar. ¿Pero cómo? Agregando buffer verde. Ok. ¿Sí o me sea, explico? hay decisiones que sí suman, ¿no? Y eso normalmente, ¿quién es el mayor responsable de decidirlo? Porque tal vez el desarrollador lo está viendo desde un tema de costo y el arquitecto desde el uso. Claro. ¿Cómo convive, por ejemplo, el arquitecto con el desarrollador para estas decisiones? Yo creo que ahí es fundamental el arquitecto. Ok. El arquitecto. Porque yo quiero asumir que a veces los arquitectos pueden proponer muchísimas cosas para quitar o poner, para bien o para mal, ¿no? Y el desarrollador a veces dice, oye, pues yo al final tengo un presupuesto y un margen de utilidad que cumplir y una aportación de tierra y todo este tema, ¿no? ¿Consideras que en tu experiencia al final los números mandan? Es decir, al final todo tiene que encajar en el presupuesto o puede ser al revés. O sea, sí debe encajar, sin embargo hay números que te pueden aportar un valor mucho mayor. Por ejemplo, te puedo decir, meterle un buen acabado a las áreas importantes o a la mayoría de una casa club, pues te dan otro nivel y probablemente no te vayan a... En costo te puede impactar, pero no es una cosa... Meter un buen acabado a una casa club, ya sea Chucum con travertino. Bueno, en una privada que hicimos, forramos las columnas de travertino. Uh-huh. Se ve muy bien. Nadie lo tiene. En costo, pues sí es una diferencia en costo, pero en valor, claro, es mucho más. Claro. ¿Sí me explico? Sí, y eso el mercado lo valora. Claro. Llega la gente y dice, oye, esto está padrísimo, tienes unas columnas, o sea, 20 columnas forradas de mármol travertino con lo que dicen boca de pescado. Es cuando los dos ladrillos quedan así como... Uh-huh. Y hay cosas que se perciben como mayor valor que no necesariamente te van a quebrar como desarrollador, ¿sí me explico? Estás aportando valor agregado. Claro. Pero hay que ver más allá del número entonces, porque sí requieren como un presupuesto extra, claro, por llamarlo de manera, claro. pero... Tú dices, bueno, es que esto cuesta más. Pues sí cuesta más, pero no solo cuesta más, sino qué valor agregado da al cliente, al usuario. O qué valor va a percibir. Y también en reputación, en marca, en decir, oye, estos brothers cuesta lo mismo esta propiedad que la otra, pero ve el acabado, el material. Por ejemplo, en otra parte que... En otro... bueno, una privada que igual que hicimos, metimos como 20 cámaras. Uh-huh. A la hora de ver el presupuesto, 20 cámaras, oye, pues mejor hubiera metido 4. Uh-huh. Sí, pero vas a todas las privadas y entras y ves las 20 cámaras y eso sí te puede cambiar una decisión de compra. Cuando lo ves a nivel macro, oye, iba a gastar 100,000 pesos en cámaras y gasté 300,000, pues sí está duro. Sí. A la hora de estar construyendo y todo, pues... Pero ya que está terminado y lo ves como un producto final y la percepción del cliente llega y ve la calidad y ve las diferencias, la gente lo nota. O sea, te ahorras muchísimo en publicidad, en equipos de ventas, O sea, se aumenta la velocidad de compra. Esos detalles. No solo la velocidad, sino se va haciendo de boca en boca. La reputación. O sea, ya no tienes que estar haciendo esfuerzos sobrehumanos para que vayan a verte, sino la gente empieza a ir sola. Por ejemplo, ¿cuál es tu postura hoy de las amenidades, no? Sabemos que las amenidades son muy valoradas, de hecho muy vendibles a nivel comercial, pero a veces me ha tocado ir a ciertos desarrollos
y veo que el uso de las amenidades a veces no es tanto como nos imagináramos, ¿no? Totalmente de Y al acuerdo. desarrollador le cuesta un chorro de lana Bueno, hacerlas. ahí sí hay buenas eficiencias. ¿Qué pasa a veces? Bueno, yo creo que Sí. demasiadas amenidades. La amenidad tiene que estar bien, tiene que estar utilizable y disfrutable, pero no. Pero ya querer hacer De más de más te puede meter en un problema como desarrollador. cosas de mantenimiento para que el cliente final El tiene que pagar, ¿no? mantenimiento, los equipos, el personal de limpieza, o sea, todo, la construcción, Claro. cada metro cuadrado de construcción. Vendibles. Claro. Ahora, después de la pandemia, pues todos vimos cómo subió, ¿no? Entonces, Claro. antes podías hacer construcciones gigantes. Bueno, hay privadas que se hicieron antes de la pandemia y dices, wow, esta es casa club gigante, Sí. amenidades. Yo creo que por hoy hay que cuidar mucho no entregar tantos metros, porque puede ser un problema, pero sí de mayor calidad y de mayor eficiencia. Okay. De mejores acabados, de mejores materiales. ¿Consideras que estamos en un momento donde estamos regresando como a lo básico? Lo platicamos detrás de cámaras, ¿no? Donde Sí. hoy hay que quitarle como este bluff y el mercado simplemente está valorando que las cosas estén bien. Correcto. Yo creo que venimos de un mercado alcista. Yo creo que nos estamos estabilizando. La ciudad sigue creciendo, eso es un hecho. Pero la gente ya no confía tan fácilmente en el cómo me van a entregar. Y yo siento que sí estamos regresando a hace 20 años, o 30 años. Okay. Cuando pues la gente hacía y terminaba casi terminaban sus privadas y luego se ponían a venderlas. Claro, correcto. Yo creo que no es que vayamos a regresar tanto a eso, tal cual, pero Sí, para la sí esencia de lo hay una fundamental, ¿no? Sí, hay una cautela. Yo creo que en los próximos años va a seguir creciendo. No digo que no, digo que va a seguir creciendo, pero bueno, el crecimiento es muy claro hacia el norte. Hacia el norte de Mérida y hacia los demás lados también está creciendo, pero en diferentes rubros, o sea, en logístico. ¿Dirías que comercio. realmente Mérida ya está yendo hacia el norte o todos los polos están creciendo por igual? Yo creo que están creciendo todos los polos, sin embargo, hacia el norte es una mayor tendencia por el tema de marketeable de Media que Progreso, estás camino a la playa. Y por la infraestructura, o sea, la avenida Media Progreso, pues tiene mayor. es la mayor infraestructura. 4 carriles. Además el Tren Maya es la mayor carretera del sureste. Ya. Yo creo que desde Chiapas, no sé desde dónde, Oaxaca, Puebla, desde Puebla, no debe de haber. No sé. Una avenida, 4 carriles de ida y de vuelta, iluminada. Y eso, justo es de las cosas que hicieron sentido invertir y hoy se ve, aunque hay tráfico, no se siente a diferencia de otras áreas de la ciudad, ¿no? A nivel tráfico. Claro, no se vuelve un cuello de botella en ese sentido. Oye, y habla un poquito de tu perspectiva de la postventa, ¿no? Porque hablando en áreas donde los desarrolladores a veces le meten y a veces no le meten, veo que la postventa es de repente dolor de cabeza para muchos clientes, ¿no? Bueno, definitivamente, en tema de producto terminado, la postventa es un súper reto. Hay muchas, ¿cómo te diré? Hay muchos factores de interpretación. Ok. ¿Sí me explico? Hay o sea, solamente en el área de postventa tienes todas las quejas o fallas que sí son reales, más todas las dudas, preguntas, orientaciones, todo que requiere una persona. ¿Cómo voy a conectar mi lavadora? No sabía que no había garantías. No sabía que en este edificio no es de gas. No, señora, la norma en Mérida no permite gas desde hace años. ¿Sabes? Ahora todo es eléctrico. Sí, ya compré mi estufa y ahora me la ya sabes, desde eso. Oye, señora, se le entregó su manual. Oiga, señor, se le entregó su manual. Okay. Usted lo firmó, aquí viene que todo es eléctrico. Desde eso, desde dudas o como tema de como, sí, dudas. Sí, soporte en general. Soporte en general, como, oye, mi puerta, ¿puedo o no puedo? Tengo esta pared de tabla roca, no sé, no, señor, aquí tiene
un soporte detrás de la tele, aquí está en su plano, desde como asesorías o dudas. ¿Dirías que el consumidor de hoy es más exigente en esa parte de postventa? Totalmente, O sea, totalmente. Exige y no siempre El consumidor tiene la razón. Y lo venía platicando desde ayer o antier con unos amigos constructores. Me dicen, oye, el cliente está súper exigente. Me dice, yo no le puedo exigir que me salde. Y yo le entregué. Por ejemplo, Sí. desde eso hasta, sí, muy exigente, hasta, oye, no me gustó. Oye, pero si entregamos lo que quedamos y todo. Lo comprobativo. Es que no me gustó la gente que vive. Bueno, pues... Es que hago... Que no me gusta la gente eso, ¿no? que vive ahí. Bueno, pues, ¿cómo le ayudo? Claro. ¿No? Yo creo que sí, el cliente es muy exigente. Están, obviamente, en su derecho y eso, pues, hace que todos sean mejores desarrolladores, entreguen mejor y se profesionalice más el ramo, eso también. Que eso justo lo platicaba con la Valle Peniche, con Luis, ¿no? Y platicábamos de la corresponsabilidad que tenemos todos, desde el consumidor, el cliente, el arquitecto, el desarrollador. Y me gustó porque él decía algo de, no es un tema de echar culpas, es un tema de cómo todos estamos en el mismo barco al final del día. Claro. Queremos un buen producto, pero también el desarrollador también sabemos que quiere entregar un buen producto. O sea, claro. Nadie a mi punto de vista, en su plena conciencia dice, voy a entregar un mal producto porque quiero de verdad entregarlo y, y quiero que caigan las quejas. Eso. No, yo creo que hay temas de comunicación muy importantes en el tema de postventa. Súper importantes. Sí. Hay temas de seguimiento. A veces hay temas también de coordinación. Tienes que coordinar. Que vayan, que accedan a la unidad, que les abran, que vayan a tiempo, que lleguen. No es fácil coordinar a vamos a suponer, un tablarroquero, a un pintor que va a ir a hacer una reparación y coordinas al cliente. Dice, oiga, a las 10 de la mañana va a ir mañana y todo. Correcto. El pintor no llega, se le pinchó la llanta, se complicó, se tardó más en una obra anterior, el cliente está esperando, se molesta. O llegas con todo el equipo a atender un tema de postventa y el cliente se complicó porque tuvo que ir a llevar a sus hijos al colegio, o cualquier tema, ¿no? Entonces, sí es un tema que involucra a muchas gentes y todo lo que involucra a muchas gentes, sí, pues no es fácil, claro. Algo complejo, ¿no? Claro. Y en la vida real, en tu experiencia, o sea, un desarrollador que desde ya la parte más profesional sí sistematiza, estandariza, postventa, etcétera, sí se ve una diferencia en su absorción, velocidad, o digamos que es un tema de que los hace más fuertes, pero no necesariamente impacta en la venta como a un desarrollador le gustaría. Porque luego se convierte en una inversión fuerte y tú asumes que hay velocidad, pero... No, yo creo que, digo, a la larga o al mediano plazo, por supuesto que impacta, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al final la gente se habla y se habla mucho. Es como, oye, tuve temas. Digo, aquí entre nosotros todos sabemos que en obra siempre puede haber temas. Claro. Y no siempre, aunque se supervisen y todo, siempre puede haber temas. Pero hay una diferencia. Oye, hubo un tema de obra. ¿Por qué? A mí me pasó, inclusive como cliente, hace tiempo en un departamento. Pues me dejaron sellado un tubo de desagüe con papel de baño. Y yo ese departamento lo metí a Airbnb y todo. De repente me llama la administración, oye, estás mojando a todos. Y yo que entramos, checamos, pues ya había metido el instalador un papel de baño en el sello con jabón. Okay. Entonces, también uno, cuando estás o sea, yo lo entendí. Yo dije, los dos lados. Sí, ¿no? Yo dije, oye, pues la verdad es que lo cambiamos y ya, ¿no? Ya habían pasado 2 años. Pero yo me pude haber puesto, no sé, furioso y llamar. Lo entendí, ¿no? Hay cosas que pasan y que se tienen que... Pero hay de unas a otras cosas. Pero en la vida real yo creo que el consumidor, o sea, todas las partes a veces, no es un tema de comunicación. Yo creo que es un tema de comunicación. ¿No? O sea, las partes no siempre se entienden. Hoy mi percepción del mercado, no sé con la tuya, que el comprador a veces yo lo siento como furioso con el desarrollador, ¿no? Y el desarrollador a veces dice, oye, te prometo que no hay mala fe en esto. O sea, es un tema de... No, hasta el clásico que ves mucho en redes sociales. Los desarrolladores son unos avaros, por eso subieron los precios,
¿no? Y tú hablas con el desarrollo y te dices, oye, a ver, inflación, costo de tierra, mano de obra. Pero tampoco es labor del desarrollador ponerse a educar al mercado en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, ¿cómo percibes tú hoy la relación cliente-desarrollador? Pues mira, yo creo que sí, a veces hay de todo, ¿no? Hay de todo. Pero lo que pasa es que al final el desarrollador está haciendo un servicio al cliente. Si el cliente no quiere comprar al desarrollador, puede perfectamente ir, contratar a un arquitecto, sacar sus permisos y contratar su obra. O sea, es una opción, no es obligado. O sea, el cliente tú dirías que no termina de entender todo lo que conlleva, ¿no? Pues hay de todo, hay de todo. La mayoría de los clientes yo creo que son muy entendidos y entienden. Uno tiene que lidiar con temas de electricidad que son tardados, son complicados. O temas del agua, que no hay cobertura en todas las zonas. Correcto. Entonces, es una labor compleja, ¿no? Bien compleja. O sea, una persona me decía que desarrollar de las cosas más completas que existen, porque tiene que ver desde conceptualizar tierra, fiscal, legal, administrativo, marketing, ventas, o temas de permisos. Permisos. Exactamente, temas de permisos que a veces están sujetos a criterios del calificador y luego te lo cambian de calificador y el otro calificador tiene otro criterio y te la puedes pasar así meses. Correcto. Yendo de un calificador a otro. Desde eso hasta temas de material, fluctuaciones de material. Pues yo empiezo hoy la obra y hay una guerra en Irán o una pandemia y el concreto vale el doble o el acero. O sea, porque son commodities que dependen totalmente del mercado internacional. No dependen ni de mí, ni de ti, eso puede afectar tu costo. Ni de la presidenta, ni de nadie. Esos son precios internacionales. Correcto. O sea, tú vienes de un mundo de las cosas, hacen con mucho proceso y orden, ¿no? Entiendo que vienes ahí con un background en la gestión pública. Sí. ¿Crees que de alguna manera esos aprendizajes que tú has tenido en este mundo de orden, procesos, o cierta como pasos a seguir, lo has traído a este mundo de desarrolladores para bien? ¿Cómo lo has visto? Sí, yo creo que sí. Y sobre todo, sobre todo el tema de entender a las diferentes partes. Eso es lo más importante. Hay que entender al cliente, hay que entender al gobierno que tiene sus procesos, hay que entender a los otros del gobierno que tienen sus otros procesos y a los otros también. Entonces, ¿sí me como explico? tú dices, es un tema de comunicación y alinear las expectativas de todos bajo una misma lógica, ¿no? Sí, entender que todos tienen su proceso, los clientes. Pues a veces los clientes igual se complican, no pueden completar sus pagos o algo. Siempre igual hay que ver la manera de solucionarlo, apoyarlos. Okay. Yo creo que ese es el key del asunto. ¿Dirías que es un momento para ser empáticos también con los consumidores? Totalmente, claro. ¿Sí? Yo creo que siempre, ¿no? Siempre. Okay. Siempre con los clientes hay que ser muy, muy empático y siempre escucharlos porque... Y no lo digo yo, puedes checar las entrevistas de Sam Walton y así. Dices, oye, hay que escuchar a los clientes. Claro. Obviamente también hay que filtrar, ¿no? Hay que saber escuchar. No todo, ¿no? Pero la mayoría, pues sí hay que escuchar a los clientes y sobre todo igual a los equipos de colaboradores. Okay. ¿Qué piensan? Me ha servido mucho preguntar y decir, oigan, ¿qué piensan? No nada más, oigan, a ver, hagan. Vamos a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo ven este producto? ¿Lo comprarían o no lo comprarían? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Les apasiona o no les apasiona? Porque si no les apasiona, la verdad, no vale la pena hacerlo. Nos vamos a meter, nos vamos a endeudar, vamos a tardar 6 años de nuestras vidas. Vamos a arriesgarnos un montón. Si no apasiona el producto o el proyecto, yo no lo haría. ¿Sí me explico? Totalmente, ¿no? Y pasa mucho igual, creo que cuando el equipo de ventas no vende algo en lo que cree, ¿no? También termina transmitiendo una información errónea de lo que hace el proyecto. Y no, además del equipo de ventas, todos, yo diría. Sí. Involucrar a los que estén en cobranza, en legal, en todo, o sea, que conozcan el proyecto. Sí, fíjate que si tuviera que ser un patrón de los diferentes directores o desarrolladores que he entrevistado, me gusta porque todos ponen como una posible solución a esta fragmentación a involucrar a todos en el proceso, ¿no?
Hoy creo que yo veo muchos desarrollos donde el director comercial a veces no participó en la conceptualización y no sabe por qué se hizo ese proyecto y luego no lo vende bien. La persona arquitectónica de repente ve su proyecto y dice, oye, eso no fue lo que hicimos, o sea, Claro. ¿por qué se está vendiendo así esta idea, no? Y me gusta porque creo que al final del día la colaboración termina siendo la herramienta que más puede solucionar esta fragmentación entre todas las partes. Claro, ¿no? sí, es correcto. Y ahorita que tú hablabas de escuchar a las audiencias, y ya también un poquito para ir finalizando, hoy, ¿hacia dónde va la exigencia del consumidor? O sea, ¿hacia dónde está cambiando la expectativa que trae el consumidor hacia el desarrollador? Calidad, obviamente, eso es siempre aumentar la calidad, durabilidad, sustentabilidad. Ok. Sustentabilidad es súper importante, desde el tema eléctrico, ahorro eléctrico en todo, hasta el tema agua. Ok. Tenemos un temota de agua en el estado, Ok. en el cual las redes de agua no llegan a todos los lugares que se están desarrollando. Uh-huh. Entonces, ¿cómo manejas el agua? Porque no nada más es construye tu calle y vende lotes. Uh-huh. ¿Cuál va a ser el manejo del agua? Planta de tratamiento. ¿Sí me explico? Total. Plantas potabilizadoras. O sea, ya no... Inclusive, o sea, en la costa yucateca no puedes concebir un proyecto si no tienen manejo de aguas. O sea, planta potabilizadora, planta de tratamiento de aguas residuales. O sea, si no, al rato vamos a estar bañándonos en un mar ahí contaminado. Es la verdad. Claro. Y una lectura que me lleva de esa interpretación que verbalizas es que desarrollar no es lo que parece. Muchos dicen, sí, me vuelve millonario en desarrollo y... No, pues... Y todo lo que conlleva. Puedes quebrar también. Puedes quebrar. No, sí, claro. Sí, parecía al venir de un mercado alcista y todo. Y hay otro punto muy importante. Cuando uno vende, uno no vende y ese dinero es suyo. Sobre todo en preventas y en ventas. Claro. Cuando uno vende, lo debe. Claro. Lo debe en obra, lo debe en entregar producto, lo debe. Créditos lo deben. Lo debe, claro. O sea, vender no es de que, La utilidad está en el último... La utilidad está en el último vender, ¿no? de los últimos. Y luego son las unidades que se atoran. Además, entonces sí no es fácil. Tampoco es o sea, sí se mueven, obviamente, pues sí se mueven capitales grandes. Claro. Pero no quiere decir que eso sea la ganancia. A veces, claro, con el costo de la obra, con el costo de tal, sí, pues los márgenes son, digo, no es que no existan o sean malos, pero no son los que de repente creería la gente o creerían los que hacen los nuevos impuestos creerían que uno que está ganando. No. Ojalá, ¿no? Ojalá, o sea, al final sí es complicado y bueno. Y yo creo que es una manera de ir construyendo una ciudad más padre, la verdad, si tú ves, hay desarrollo, o sea, hay, por ejemplo, campos de golf preciosos que pues, no había, lo hicieron en el monte, o sea, es transformar, eso es lo bonito, yo creo, transformar la ciudad en una comunidad. Transformar, ir transformando el monte en lugares bonitos, vivible, donde ya quiere venir gente de todos lados del mundo. Correcto. Y eso yo creo que es lo más padre. Y justo pregunta para finalizar, si tuvieras que darle un consejo a un desarrollador inmobiliario que te esté escuchando de dónde no debe omitir tiempo, energía, estrategia, esfuerzo, porque de verdad tiene que meterle mucho cariño a eso, ¿qué sería ese consejo que le des? Pues en la conceptualización y planeación. Okay. Es lo más importante. Y en todos los detalles de la obra. Okay. Yo creo que eso sería el key del asunto, sí, porque en la conceptualización y la planeación está la mayoría de los detalles finos que luego se van a abordar, ¿no? Es correcto. Ok. Es correcto. Va. Eric, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Tus redes? ¿Dónde pueden saber más de ti o de tus proyectos? Cuéntanos un poquito de eso. En mi cuenta Eric Rubio MX, @Eric Rubio MX. Ok. En Instagram. Perfecto. Ahí
voy subiendo Contenidos. consejos, ideas, contenido, tanto como para vivienda terminada, ubicaciones, diferentes cosas, ¿no? Algunos consejos igual financieros. Ya los vi. Ya los vi también. Sí. Pero pronto voy a estar agregando contenido más enfocado en tema de bienes raíces de aquí en Mérida. Mérida y la costa yucateca. Hay un proyecto ahí que estoy por lanzar ahí en la costa. Perfecto. Y ahí estaré subiendo todo. Buenísimo. Eric, pues muchísimas gracias por estar aquí, por platicar de este tema y por lo que nos compartiste. Muchas gracias. Hombre, gracias a ti.